definimos el concepto de trabajo. En esta ocasión exploraremos las relaciones entre el trabajo y la energía. Consideremos un objeto de masa m sobre el que se aplica una fuerza. Por efecto de esta fuerza, el objeto experimentará un desplazamiento, tendrá una aceleración y podremos establecer la segunda ley de Newton. La fuerza aplicada será igual a la masa del objeto por la aceleración. Además, esa fuerza realiza un trabajo que será, como definimos en el vídeo anterior, producto escalar de fuerza por desplazamiento. Bien, si juntamos estas dos expresiones, tenemos que el trabajo será la masa por el producto escalar de aceleración por desplazamiento. Si consideramos este caso como ejemplo unidimensional, en la misma dirección la fuerza y el desplazamiento, podremos decir que el trabajo es la masa por la aceleración por la variación en la posición, que es el módulo del vector r. Si recordamos las expresiones en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, había una relación entre las velocidades, la aceleración y la variación en la posición, y nos lleva a que podamos expresar el trabajo realizado como la masa del objeto por velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado partido de 2. Reorganicemos un poquito estos términos para llegar a que el trabajo realizado por esta fuerza será 1/2 de la masa por la velocidad final al cuadrado menos 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Bien, pues esta expresión realmente es una situación final menos una situación inicial. Por tanto, podremos expresar el trabajo realizado por la fuerza como la variación de la cantidad 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Esta cantidad, 1/2 de la masa por velocidad al cuadrado, es lo que denominamos energía cinética de la partícula. Por tanto, el trabajo realizado por esta fuerza sobre este cuerpo será igual a esa energía cinética final menos la energía cinética inicial. Es decir, será igual a la variación de la energía cinética. Esto es lo que se denomina el teorema de la energía cinética. El trabajo que se realiza sobre un cuerpo se emplea en modificar su energía cinética. Veamos un ejemplo práctico. Vamos a ver estas dos masas que se desplazan en ambos casos hacia la derecha. En la primera partiendo del reposo y en la segunda partiendo con una velocidad inicial y una fuerza que se opone al movimiento. Bien, vamos al primer caso. El primer caso es uno de los ejemplos que vimos en el vídeo anterior, que el trabajo realizado por esa fuerza para recorrer 2 metros son 8 julios. La energía cinética inicial del movimiento será 1/2 de la masa por la velocidad inicial, el objeto está en reposo, así que esa energía será 0. Bien, pues aplicamos el teorema de la energía cinética. Vemos que el trabajo es igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial, que es 0. Así pues, esos 8 julios serán igual a 1/2 de la masa, 4 kilogramos por la velocidad al cuadrado. Bien, pues este teorema en esta ocasión nos permite calcular cuál es la velocidad final del objeto, que será 2 metros por segundo. En el segundo caso, también es uno de los casos analizados en el vídeo anterior. En este caso la fuerza se opone al movimiento y realiza un trabajo de menos 8 julios en desplazarse esos 2 metros. En este caso sí existe una energía cinética inicial, 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado, serán 32 julios. Y cuando aplicamos el teorema de la energía cinética, vemos que el trabajo es igual a la energía final menos la inicial, y podremos expresar como la energía cinética final como la energía cinética que tenía al principio más el trabajo que ha realizado la fuerza. Vemos que energía cinética y trabajo no son sino dos aspectos del mismo principio, del concepto de energía.
Vale, pues aquí tenemos que sustituir energía cinética inicial 32 julios, trabajo menos 8 julios, así que la energía cinética final serán 24 julios, donde podremos despejar y llegar a un valor de la velocidad de 3,46 metros segundo. A continuación veamos el concepto de fuerza conservativa. Sea una partícula que describe una trayectoria cerrada. Voy a subrayar el concepto de trayectoria cerrada, es decir, que empieza y termina en el mismo punto. Y está situada en una región en la que existe una fuerza F. Si calculamos el trabajo realizado por esa fuerza en describir esa trayectoria completa, es decir, empezar en el punto inicial y el punto final, es lo que llamamos circulación de ese vector fuerza a lo largo de esa trayectoria. Bien, pues diremos que esa fuerza es una fuerza conservativa cuando la circulación del vector fuerza sobre esa trayectoria cerrada es igual a cero. Tal y como dijimos en el vídeo anterior, esto es una definición muy matemática. Conviene en este punto intentar hacer algún tipo de interpretación más física, más práctica, que nos lleve a entender este concepto un poco mejor. Una aplicación práctica de este concepto es el hecho de que cuando tenemos una fuerza conservativa actuando sobre un objeto que se desplaza desde un punto A hasta un punto B y que puede ir por distintas trayectorias, el trabajo que se realiza para realizar cualquiera de esos tres caminos será exactamente el mismo. Esto sucede tan solo en las fuerzas conservativas. Es decir, que el trabajo realizado por una fuerza conservativa cuando se está desplazando un objeto desde el punto A al punto B será siempre independiente del recorrido que se utilice. Dependerá tan solo del punto inicial y el punto final. Es decir, tendremos ahí una energía que dependerá del punto en el que me encuentre. Será lo que posteriormente denominaremos una energía potencial. Veamos una aplicación práctica, la gravedad, para hacer de forma más palpable el concepto que hemos explicado antes. Sea una partícula que se desplaza desde la posición A a la posición B, desde 18 a 6,5, y lo podemos hacer por dos caminos, camino 1, camino 2, sometido en ambos casos a la fuerza de la gravedad. Pues ahí tenemos ese peso que será menos G por J. Bien, si nos fijamos en el camino 1, el vector que recorre será el vector menos 4i menos 3j, coordenadas del punto B menos coordenadas del punto A. Tenemos por otra parte el peso, que aplicando los datos del problema es menos 20j. Y en este caso ese producto escalar de fuerza por desplazamiento será de nuevo más sencillo hacerlo por componentes, nos va a llevar a un valor de 60 julios. Si lo hiciéramos por el camino 2, tal vez sería más conveniente introducir un punto intermedio, el punto C, de tal forma que el trabajo total para ir de A a B lo vamos a descomponer en dos partes y será igual al trabajo para ir primero desde A hasta C y luego desde C hasta B. La primera parte, el trabajo para ir desde A hasta C, el vector que recorre será un vector menos 3j, que multiplicado por el menos 20j de la fuerza nos llevará a 60 julios. La segunda parte, el trabajo para ir desde C hasta B, en este caso el vector que recorre es menos 4i, que será perpendicular a la fuerza y por tanto el trabajo realizado será cero. Así pues, la suma
de ambos trabajos, es decir, el trabajo total para ir desde el punto A hasta el punto B también será 60 julios. Da lo mismo el trayecto que elijamos. En cualquier caso, siempre vamos a tener que el trabajo para ir desde ese punto A a ese punto B siempre va a ser 60 julios, no solo por estos dos trayectos que hemos analizado, sino por cualquier otro que pudiéramos imaginar. Eso indicaría que esta fuerza, la fuerza gravitatoria, es una fuerza conservativa. Si lo hacemos de forma más genérica, podremos llegar al concepto de energía potencial, sea esta misma fuerza, peso, menos mg por j, y consideremos un objeto que se desplaza desde un punto A hasta un punto B, dado por sus coordenadas. Vamos a utilizar el valor, la letra h en lugar de la letra i, un poco por llegar a los resultados conocidos. Bien, pues en esta situación, si utilizamos uno de los recorridos, la línea recta, el camino más fácil, tenemos que el desplazamiento, el recorrido realizado, será coordenadas del punto final menos coordenada inicial, es esto que tenemos en pantalla. Y para calcular el trabajo realizado por esa fuerza, lo multiplicaremos de forma escalar por la fuerza. Utilizamos de nuevo el método de las componentes y llegamos a que el trabajo es menos mg por h2 menos h1. Si lo descomponemos, tenemos que el trabajo realizado por la fuerza es menos mgh2 menos mgh1. Es decir, que el trabajo es menos la variación de esa cantidad, de la cantidad mgh. Vamos a llamar a esa cantidad energía potencial. Energía potencial es igual a mgh y es una energía que dependerá lógicamente del objeto que colocamos, pero dependerá solo de la posición que tenga el objeto dentro de ese campo de fuerzas. Utilizando esta definición de energía potencial, podremos decir que el trabajo realizado por esta fuerza conservativa será igual a menos la variación de energía potencial. Así que cuando una fuerza conservativa realiza un trabajo sobre un cuerpo, éste experimenta una variación de su energía potencial y esa variación es contraria al trabajo realizado por la fuerza. Si dejamos caer un objeto, ahí el peso está realizando un trabajo y ese objeto está perdiendo energía potencial. Los dos teoremas que hemos explicado hasta ahora nos dicen: el primero, trabajo realizado por una fuerza conservativa es menos variación de la energía potencial. Por otra parte, hemos dicho que cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo y realiza un trabajo, se produce una modificación de su energía cinética, teorema de la energía cinética. Este segundo además se aplica a cualquier fuerza, sea conservativa o no sea conservativa. Vamos a elegir una fuerza conservativa que actúa sobre un cuerpo, realiza un trabajo y por tanto habrá una ganancia de energía potencial, habrá una ganancia de energía cinética y una pérdida de energía potencial. De hecho, si lo llevamos a un mismo término, veremos que la variación de energía cinética más la variación de energía potencial será igual a 0. Si consideramos lo que es la variación, es decir, un estado final menos un estado inicial, podremos concluir que la energía cinética más la energía potencial que tiene un cuerpo en un estado inicial del movimiento, que se está moviendo, insisto, por una fuerza conservativa, va a ser igual a la suma de energía cinética y potencial que va a tener pues, en cualquier momento. A esa suma de energías, a la energía cinética más la energía potencial, es a lo que llamamos energía mecánica. Y a partir de esta definición, y lo último que vimos antes, concluimos que cuando un cuerpo se mueve por efecto de una fuerza conservativa, la energía mecánica se conserva, es decir,
que la energía mecánica que tenía al principio del movimiento será igual que la energía mecánica en un estado posterior. Hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto, diciendo que cuando tenemos una fuerza conservativa, se conserva la energía mecánica, cuando un cuerpo se mueve por acción tan solo de una fuerza conservativa. Se conserva la energía mecánica, se produce una variación de la energía cinética y la contraria de la energía potencial, que será igual al trabajo realizado por esa fuerza. Cuando teníamos una fuerza no conservativa, la energía mecánica no se conserva. De hecho, cuando tenemos fuerzas no conservativas, no ha lugar al concepto de energía potencial, es propia de las conservativas. Y la energía cinética varía. Recordemos que el trabajo realizado por esa fuerza no conservativa es igual a la variación de energía cinética. Por tanto, igual a la variación de la energía mecánica.